¿Qué tal? Buenos días, jóvenes. Les voy a grabar una sesión de cómo llevar a cabo el análisis de regresión lineal simple, pero con Minitab. Nosotros hemos estado trabajando con, con este Excel, que prácticamente se utiliza de la misma manera. Claro, hay algunas variantes en cuestión al análisis de regresión. Este, para no hacer tan largo el video, se supone que nosotros en el documento de Excel, bueno, más bien en estos incisos, pues en la mayoría de la parte teórica ya lo discutimos, ¿no? Ya hemos establecido la discusión del por qué es cada respuesta. En el caso del inciso A, dice, en este problema, ¿cuál variable se considera independiente y cuál la dependiente? Pues ya lo sabemos, ¿ok? Esto me lo voy a saltar porque se supone que ya sabemos identificar. El detalle viene desde el inciso B. En el inciso B nos dice, mediante un diagrama de dispersión, analiza la relación entre estas dos variables, qué tipo de relación observa y cuáles son algunos hechos especiales. ¿Cómo hago el, este, el gráfico de dispersión desde Minitab en ese sentido? Seguramente más de uno ya tiene experiencia en el manejo de Minitab, pero no está de más poder recapitular en ese sentido. Entonces, vean, tenemos aquí esta pregunta, ¿no? Que nosotros lo respondimos en su hoja, que la discusión es la misma, no cambia. Lo único que va a cambiar va a ser cómo lo hago en Minitab, cómo genero ese gráfico de dispersión, que yo les comentaba que por ahí es mucho más amigable, porque la información te lo da con una mayor resolución y de manera en que nosotros no necesitemos editar nada más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para ello, pues necesito abrir Minitab en ese sentido, la versión 18. En caso de que todavía no lo tengan instalado, pues yo les voy a ayudar el día de mañana para que ustedes puedan trabajar ese programa. Bueno, esto es Minitab, jóvenes. Esta es la interfaz que nos presenta Minitab 18. Consta de una hoja de sesión y un área de trabajo, ¿ok? Como Excel en ese sentido, pero con algunos detallitos por ahí. Tenemos en la parte de arriba, déjenme cambio esto, muchachos, porque la configuración, vamos a poner este cursor por ahí, a ver si puedo cambiar el cursor. Un momento, color del indicador del cursor, ¿qué es este? Ah, es el indicador, puntero de mouse. Esto es lo que yo necesito. Ahí está. Bueno, ahora sí, vean, nosotros tenemos esta es la interfaz, todo esto representa la hoja de trabajo y tenemos la hoja de sesión. En la hoja de sesión aparecen todos los cálculos que nosotros vayamos haciendo y lo que nosotros le pidamos a Minitab. En ese sentido, tenemos la barra de archivo, la barra de editar, datos, calculadora, estadísticas, gráfico, editor y una serie de herramientas como todo programa. ¿Qué es lo que necesito hacer para llevar a cabo un análisis de regresión? Pues como primero necesito datos, ¿ok? Entonces voy a copiar estos datos, esta tabla, la voy a copiar y la puedo llevar a Minitab y lo voy a pegar desde ahí. Vean, y vamos a copiar celdas. Ah, me equivoqué ahí. Nuevamente regreso por acá, le doy en copiar, me voy a Minitab y aquí le tengo que pegar celdas. Y observen. Y trabajo como Excel, vean, si son datos numéricos, tienen que estar hacia la derecha. Si es dato textual, nos va a aparecer a la izquierda y aquí va a aparecer una columna de texto, me va a decir, que es algo que yo no quiero, ¿no? En ese sentido. Entonces, vean, basta con poner el porcentaje de fibra y la resistencia, que sabemos que el porcentaje de fibra era la variable independiente y la variable dependiente era la resistencia. ¿Ok? Eso es lo que tengo que hacer. Vean que los rótulos tienen que ir sí o sí en esta línea, en esta fila.
No puedo poner rótulos por aquí, ¿ok? Necesaria, por recomendaciones aquí. Y aquí todo datos numéricos. ¿Qué debo de hacer en este sentido? Pues lo siguiente, nuestra mayor herramienta en Minitab va a ser la barra de menús estadísticas. En estadísticas, al momento de seleccionar, yo puedo hacer pues cualquier tipo de estadística, ¿no? En ese sentido, lo que a mí me apetezca. Para ello, yo requiero regresión, ¿ok? Vean la opción de regresión y específicamente la siguiente opción, regresión y ajustar modelo de regresión. Si quiero hacer el análisis de regresión, tengo que hacer eso. Ahora, en caso de que no, y más bien vamos a ir en orden, el inciso B nos solicitaba un diagrama de dispersión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago? Para eso voy a la barra de menús de gráfica. En gráfica selecciono gráfica de dispersión. Vean que ahí está, es la primera opción. Al seleccionar, Minitab nos dice, ¿qué es lo que quieres? Una gráfica de dispersión simple, una gráfica de dispersión con regresión y grupos, ¿o qué cosa? ¿Ok? Ahí está. En nuestro caso, nos solicitan una simple. Le vamos a dar en aceptar y al darle en aceptar, nos muestra esta ventana Minitab, donde puedo asignar quién va a ser mi variable y quién va a ser mi variable x. Entonces aquí vean que yo puedo seleccionar, ¿sí lo ven? Vamos a posicionarnos en la primera fila. Y ahí, ¿qué es lo que quiero? Vean que acá tenemos un cuadro en color blanco, donde están representados nuestras columnas. Columna 1, porcentaje de fibra, y columna 2, la resistencia. ¿Ok? Entonces, puedo seleccionar, en este caso, ¿quién es mi variable y? Pues sabemos que es la resistencia, y selecciono columna 2. Cuando ustedes observen que ya yo he seleccionado, vean que está en color azul, se activa este de aquí. Entonces le doy en seleccionar para asignar de que mi variable y sea la resistencia. En el caso de X, vean, hago doble clic aquí en la primera fila y hago lo mismo. O puedo hacer directamente doble clic en la columna número 1 para que se pueda adicionar. Entonces cualquiera de las variantes es la misma. En el caso de la escala, etiquetas, mostrar datos, múltiples gráficas y opciones de datos, no voy a mover nada, porque eso es para la estética del gráfico, ¿no? Si lo quiero bonito, si le quiero agregar pues cualquier tipo de elemento, entonces lo hago aquí. En mi caso no me interesa, solamente quiero el gráfico de dispersión. Ya tengo los valores, ¿ok? Y lo único que voy a hacer es darle en aceptar. Y vean, este es el gráfico de dispersión. Ahí les dice, gráfica de dispersión de resistencia en función del porcentaje de fibra. Vean que en la columna Y parte de 130 hasta 190 y nos da ya directamente la resistencia y también nos da el eje, en este caso de las X, que es porcentaje de fibra. Esto no sucede en Excel. Si nosotros nos vamos a Excel, cuando yo les pedí que hicieran la dispersión en Excel, lo tengo por aquí, ¿dónde está? Creo que es esta, la plantilla. Ajá. Por ejemplo, vean, si yo quiero hacer la dispersión en Excel, pues necesito seleccionar mis datos, ir a la barra de menús, insertar, gráfico y dispersión. Vean cómo está la gráfica. No tiene título de eje, pero el título de gráfico, no tiene los títulos de eje por acá, la resolución va de 0 a 200, ¿sí lo ven? O sea, aquí yo tengo que trabajar un poco más, necesito darle toda la estética al gráfico. Entonces, para eso puede ser tiempo, ¿no? Trabajarlo, ¿no? O sea, sí involucra cierto tipo de tiempo. En cambio, acá en Minitab no. En Minitab, vean, ya me da la gráfica con la respectiva resolución, sin ningún problema. Y vean en la hoja de sesión qué es lo que pasa. Me dice, gráfica de dispersión de resistencia con respecto al porcentaje de fibra. Es la primera operación que has hecho en esta hoja de trabajo. Esto es lo que yo quiero que me respondan en el inciso B. Entonces, aquí bueno, si estuviéramos trabajando en Word, ¿verdad? Por ejemplo, si me voy a Word, yo pudiera poner aquí, dar Enter en este sentido. Y vamos a quitar esa viñeta, ahí justamente. Vean, el cursor lo tengo denotado ahí. Entonces, como es Minitab 18, puedo dar clic derecho y decirle enviar gráfica a Word. Entonces lo envío a Word
Y vean que ahí está la gráfica. Esta es la gráfica que yo necesito para responder el inciso B. ¿Ok? Eso sería uno. O pueden copiar y pegar o pueden hacer recorte de pantalla como a ustedes les parezca. En este caso yo lo voy a responder en el bloc de notas. Ahí no tiene esa opción, pero sí puedo hacer una captura de pantalla, ¿no? En ese sentido, un recorte de la gráfica que a mí me interesa, que prácticamente es este de aquí. Y entonces aquí lo voy a pegar. Vamos a dar control V y vean que ahí está mi gráfico. ¿Okay? Inciso B, mediante un diagrama de dispersión, analice la relación entre estas dos variables, qué tipo de relación observa y cuáles son algunos hechos especiales. ¿Ok? Eso es lo que me está pidiendo que yo responda. ¿Qué puedo responder ahí? Pues nosotros ya discutimos esa gráfica. ¿Ok? Ya comentamos qué relación, ¿ah? O, o- o qué respuesta necesitamos nosotros dar por ahí, ¿no? O sea, podemos decir que este, los datos, ¿no? Los datos tienen un comportamiento lineal, ¿ok? Es lo que podemos discutir, ¿no? Los datos tienen un comportamiento lineal, puede ser de tipo ascendente, de tipo lineal, voy a borrar ese punto, de tipo lineal positiva, ¿ok? ¿Qué más podemos observar? Cada vez que aumente el porcentaje de fibra, hay un aumento en la resistencia, ¿ok? Eso es lo que yo puedo discutir. Y se ve, vean, se observa claramente ahí. Estos gráficos se leen, jóvenes. La resistencia está en función del porcentaje de fibra. Y vean, que nosotros lo comentábamos en clase, cada vez que yo aumente el porcentaje de fibra, cada vez que yo aumente el porcentaje de fibra, habrá un incremento en la resistencia. ¿Ok? Y tiene un comportamiento de tipo lineal. Eso es lo que quiere, lo que nos está pidiendo en el inciso B. Pero vean que el gráfico de dispersión lo hicimos desde Minitab, sin ningún problema. ¿Ok? Es algo que ya sabemos. Y luego viene la otra pregunta. ¿Ok? Haga un análisis de regresión, ajuste una línea recta a estos datos, aplique pruebas de hipótesis y verifique los residuos. ¿Ok? Esto nosotros lo hicimos en Excel, lo trabajamos. Pero ahora, ¿cómo se hace en Minitab? ¿Ok? En Minitab se hace de la siguiente manera. Hay varias opciones. Yo les recomiendo esta de aquí, porque este nos va a dar más información acerca de lo que nosotros le solicitemos. Por ejemplo, me voy a la barra de estadísticas, barra de menú estadísticas y selecciono la opción de regresión y ven que hay muchas opciones, ¿ok? Y entonces aquí yo lo que le voy a decir es que dame una regresión y ajustar modelo de regresión. Entonces seleccionamos ahí y Minitab nos muestra esta ventana. ¿Qué es lo que necesito aquí? Minitab me pregunta, ¿quién es tu variable de respuesta? O sea, tu variable dependiente. Pues sabemos que es la resistencia. Y entonces puedo hacer doble clic en la resistencia para que se adicione en este cuadro. Predictores continuos. ¿Quién es mi predictor continuo? Hago doble clic por aquí. Aquí es quién es mi variable independiente. Pues sabemos que es el porcentaje de fibra. Doble clic para poder anexarlo. Vean, mi respuesta es la resistencia y mi variable explicativa es el porcentaje de fibra. O dicho de otra manera, mi variable dependiente es la resistencia y la variable independiente es el porcentaje de fibra. El modelo, opciones, codificación y paso a paso, no vamos a modificar nada. Nada vamos a modificar porque no es el objetivo ahorita. En el caso del modelo, aquí pudiera cambiar los términos de los predictores continuos. En opciones, en esta pestaña de opciones, puedo cambiar el nivel de confianza. ¿Ok? Si me piden un nivel de confianza del 90%, 50%, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué tipo de prueba debo de usar? Si es bilateral, unilateral, que eso lo vieron ustedes en su curso de estadística inferencial 1. ¿Ok? Prácticamente.
Entonces no vamos a mover nada. ¿Por qué? Porque no voy a mover nada, porque el problema no me está diciendo qué nivel de significancia maneje. Por lo tanto, vean que Minitab está manejando el estándar. ¿Qué nivel de confianza estándar usa? 95. Y si maneja un estándar de 95, quiere decir que la significancia estándar es el 5%. ¿Ok? Excel también maneja esa parte que yo les se los comentaba en la clase. Si el problema no nos pide modificar, no movemos nada por ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sí me va a interesar? La opción de gráficas. ¿Qué gráficas yo requiero? Gráficas regulares y de preferencia gráficas 4 en 1. Estas gráficas de aquí. Y le voy a dar en aceptar. ¿Qué más? En resultados, que me genere tablas básicas. ¿Ok? Tablas básicas, modificarlo a tablas básicas y garantizar que todo esté activado. ¿Ok? Y ven aquí hay algo importante, estadístico de Durbin-Watson. Si yo quiero probar independencia, debo de activar estadístico de Durbin-Watson. ¿Ok? Lo vamos a activar para tenerlo, para decirle a mi dame el cálculo del estadístico de Durbin-Watson, que lo podemos hacer manual en ese sentido. Y le damos en aceptar. Y en almacenamiento es muy importante que me generen los residuales. ¿Ok? ¿Por qué? Por si llega a haber un problema en la verificación de los supuestos. Entonces ahí le voy a dar en residuales, le doy en aceptar y finalmente le vamos a dar en aceptar. Y vean, esto es lo que observen que ya una vez que le di en aceptar, Minitab me muestra esta gráfica porque yo le solicité dame las gráficas 4 en 1. Una gráfica, segunda gráfica, tercera gráfica y cuarta gráfica. Ahí están, son las gráficas 4 en 1. Tiene un porqué esto, que más adelante lo voy a explicar. Lo voy a dejar por acá. Lo voy a minimizar. Y vean, en la hoja de sesión está toda la información del análisis de regresión. Vean, ahí está. Todo está ahí. Pero como les comento, Minitab genera el análisis de regresión, pero de manera ordenada. Mira, primero te pone el análisis de la varianza, después te pone el resumen del modelo, te pone la tabla de coeficientes y te pone la ecuación de regresión. Y como le solicité el estadístico de Durbin-Watson, le pido el estadístico de Durbin-Watson. ¿Ok? Ahí está. Todo en forma ordenada y me dice qué es cada cosa. Ahora, eso no sucede en Excel. Vean qué pasaba en Excel. En Excel yo tendría que hacer lo siguiente, irme a datos, análisis de datos, seleccionar ¿dónde está? Debe estar un poquito más abajo, regresión, aceptar, y entonces tendría que poner rango Y de entrada. ¿Quiénes son mis valores de Y? Pues estos de aquí. Seleccionaba. Me regreso, rango X de entrada. Pues selecciono el porcentaje de fibra. Me regreso. Y aquí no muevo nada, vean el nivel de confianza, también el estándar 95%, que me lo den una hoja nueva, que me genere los residuos, los gráficos, todo esto pedírselo a Excel. Y le doy en aceptar. Pero vean cómo me arroja la información este Excel en este sentido. Me da el coeficiente de correlación múltiple, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí, que nosotros sabemos que esto se mide o lo usamos para cuestiones de predicción. Y por acá pues tenemos el análisis de la varianza. Vean, este análisis de la varianza es el mismo que tiene Minitab aquí, pero ven, está más ordenado y más simplificado. ¿Ok? Ahí está, es el mismo. Ahí lo tienen. El análisis de la regresión, y ahí les dice análisis de regresión, resistencia en función al porcentaje de fibra. Fuente de variación, grados de libertad, sumatoria de los cuadrados, cuadrado medio del error, el estadístico de Fisher y el valor P. Esto en Excel es esto de aquí, muchachos. Aquí está el análisis de la varianza. ¿Sí lo ven? Solo que aquí les pone valor crítico de F, pero en realidad es el valor P. ¿Ok? Y Minitab maneja específicamente el valor P. ¿Ok? Y con esto yo ya puedo concluir. ¿Qué más? Vean, el resumen del modelo. Tenemos el valor de S, el valor de R cuadrado y el valor de R cuadrado ajustado. Vean que aquí el Minitab no le solicitamos el coeficiente de correlación, que Excel sí me lo da. Aquí está, ven,
Minitab no lo da. ¿Ok? No es que no sea importante, sino que podemos concluir solamente con esto. Y además, desde el gráfico de dispersión sabemos si hay una correlación positiva o negativa desde el gráfico de dispersión. Pero ahí está la misma información. ¿Ok? Ahora, esta tabla de coeficientes, el coeficiente constante, que es beta sub 0, y el porcentaje de fibra, que es beta sub 1. Ahí están los valores de los coeficientes y sus respectivos valores P para pruebas de hipótesis. Ahí está. ¿Y esto dónde lo veo en Excel? En Excel está aquí. Vean, intercepto, variable x1, coeficientes y la probabilidad, que es el valor P. Es el mismo, jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra información me da Minitab? La ecuación de regresión. Vean, aquí Minitab me dice, esta es tu ecuación de regresión. Tú tienes la resistencia que está en función al porcentaje de fibra. Tienes el valor de beta sub 0 y tienes el valor de beta sub 1. Esta es tu ecuación de regresión. En cambio, Excel no nos da la ecuación de regresión. Nosotros tenemos que construirla a partir de la tabla de los coeficientes. Estas de aquí. Observen. 130.674 y 1.624. ¿Ok? Eso es lo que nos trata de decir esa tabla de coeficientes. Con esto yo puedo construir esa ecuación que a mí me están solicitando. ¿Ok? Pero Minitab ya nos da esa información. Ahora, regresando al problema, nos dice, haga un análisis de regresión, ajuste una línea recta a estos datos, aplique pruebas de hipótesis y verifique los residuos. ¿Ok? ¿Qué es lo que primero debo de hacer? Lo que primero debo de hacer es mostrar la ecuación de regresión. Entonces, para eso me voy a Minitab y busco dónde está la ecuación. Ahí está, vean, la que está en color azul. Yo lo voy a copiar. Entonces, respondo esa pregunta. ¿Ok? Vamos a poner inicio y vamos a pegarlo ahí. Esa es mi ecuación de regresión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy haciendo el análisis. Mi ecuación de regresión es esa. ¿Ok? ¿Qué más? Me pide por aquí, ajuste una línea recta a estos datos. Vean, esta es nuestra gráfica de dispersión. ¿Qué nos está solicitando el inciso C? Que yo dibuje cuál es esa recta ajustada ideal. ¿Ok? O sea, la recta que mejor ajusta los datos que nosotros tenemos por ahí. ¿Ok? Donde el valor del error aleatorio se haga 0. ¿Ok? ¿Cómo lo hago en Minitab? Sencillo. Pues necesito nuevamente irme a la opción de gráficas. Nos vamos por acá. Puedo ir a gráfica, gráfica de dispersión y le voy a poner con regresión. ¿Ok? Con regresión le doy en aceptar y nuevamente me dice, ¿quién es tu variable Y? Pues la resistencia. ¿Quién es tu variable X? El porcentaje de fibra. Y le damos en aceptar. Y esto es la gráfica ajustada, la gráfica con la regresión correspondiente. Y eso es lo que yo debo de copiar y pegarlo directamente pues a donde estamos respondiendo nuestro problema. ¿Ok? Ahí está. Y vean la diferencia. Esto es con la regresión. Quiere decir que la recta de color rojo que ustedes están observando ahí, la ecuación de regresión que modela esa línea recta es precisamente la que nosotros recientemente acabamos de demostrar. O sea, esta de aquí. ¿Ok? Esta de aquí. Esa ecuación de regresión pertenece a la recta de color rojo. ¿Ok? Es. ¿Ok? Y ahí está, vean, esa es la gráfica ajustada. Vean cómo Minitab nos muestra esa información de la gráfica ajustada. ¿Ok? Respeta la resolución de 130 a 190, te mantiene qué es el valor del eje Y, qué es el valor del eje X, y además qué es lo que estás haciendo. Es una gráfica de dispersión de resistencia en función al porcentaje de fibra. ¿Ok? Vean qué nos da Excel. Aquí está, vean, la curva ajustada, que yo les decía, miren, tengo que tratar de editar eso, mejorar la resolución, poner qué significa el valor de X1, qué significa el valor de Y. Está un poquito feíta en este sentido. Sin embargo, Minitab
sí nos da una gráfica con mayor calidad de presentación en ese sentido. Entonces, eso es lo que me está solicitando, jóvenes. Pues vean, ahí está. Gráfica de dispersión de resistencia con respecto al porcentaje de fibra. ¿Ok? Ya hicimos esa primer parte. La parte que es subrayado en color amarillo es todo esto lo que acabo de hacer. Después nos dice, aplique pruebas de hipótesis. ¿Ok? Entonces vamos a plantear pruebas de hipótesis. Pero vamos a plantear dos pruebas de hipótesis. ¿Cuáles son esas dos pruebas de hipótesis? Primero, pruebas de hipótesis para el modelo. ¿Ok? ¿Quiénes son esas pruebas de hipótesis para el modelo? Pues son dos. Plantear H0 y plantear HA. ¿Qué significa que yo demuestre que la hipótesis nula sea la que nosotros aceptemos? Lo que nos quiere decir es que, bueno, antes, pruebas de hipótesis para el modelo. Ahí se me pasó algo. ¿Qué modelo? El modelo de regresión que yo obtuve. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Control V. Ahí está. Pruebas de hipótesis para modelo. ¿Qué modelo? Pues toda la ecuación que he obtenido. Y entonces aquí sí planteo mis pruebas de hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir la hipótesis nula? Que no hay relación entre la resistencia y el porcentaje de fibra. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiere decir mi hipótesis nula. Dicho en otras palabras, coma, es decir, no hay relación lineal. Eso es lo que me trata de decir la hipótesis nula si yo demuestro que sea verdadero. Ahora, ¿qué será la hipótesis alternativa? Pues lo contrario, sería si hay relación entre la resistencia y el porcentaje de fibra, ¿no? Entonces no lo voy a volver a copiar. O sea, es decir, si hay relación lineal. ¿Ok? Esas son las dos pruebas de hipótesis que voy a plantear. Ahora, ¿cómo voy a saber si acepto o rechazo la hipótesis nula? Para ello necesito la tabla del análisis de la varianza y se encuentra aquí en la hoja de sesión. Es esta de aquí. El análisis de la varianza me va a decir si realmente esa ecuación de regresión es adecuada, si realmente hay relación lineal. Entonces lo voy a pegar aquí, abajito de las pruebas de hipótesis que he planteado. Ahí está, observen. ¿Ok? ¿Qué es el análisis de la varianza? El análisis de la varianza es una herramienta que me permite saber quiénes son mis fuentes de variabilidad y con eso concluir si realmente puedo aceptar un modelo o no lo puedo aceptar. ¿Qué es lo que me voy a hacer? ¿Qué información voy a tomar de esta tablita de aquí? ¿Ok? La información que voy a tomar es centrarme prácticamente en qué es lo que yo estoy queriendo probar. En este caso, quiero probar el modelo de regresión, porque recuerden, estoy planteando pruebas de hipótesis para el modelo de regresión. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a seleccionar? El valor P. ¿Ok? El modelo de regresión y voy a analizar su valor P. Entonces, ¿cómo puedo saber si acepto o rechazo? Pues necesito un criterio de rechazo. Criterio de rechazo. ¿Quién es mi criterio de rechazo? Como voy a usar el método del valor P, pues uso el criterio del método del valor P. Si el valor P, ¿ya?
es menor o igual que el nivel de significancia, mi conclusión va a ser rechazar H0. ¿Ok? Es decir, existe suficiente evidencia estadística para decir que la hipótesis alternativa es la que se está cumpliendo. ¿Ok? ¿Dónde encuentro ese valor P? ¿Ok? Pues aquí está, vean. Este es el valor P. ¿Cuánto vale el valor P? Pues 0, 0.000. Debe ser menor o igual que el nivel de significancia. ¿Cuál es el nivel de significancia que debo de manejar? El nivel de significancia que debo de manejar es 0.05. ¿Por qué? Porque el problema no me dice cuánta significancia maneje dentro de ella. Entonces voy a asumir que es el estándar. Entonces aquí voy a poner 0.05. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Como el criterio sí se cumple de que el valor P sea menor o igual que 0.05, entonces yo voy a rechazar H0. ¿Ok? Ahí está. Ya comprobé que la hipótesis nula la debo de rechazar. O sea, mi conclusión, ¿qué será? Si hay relación lineal entre mis variables. ¿Por qué? Porque estoy aceptando la hipótesis alternativa. Esa es la conclusión que yo debo de dar. Ahora, también en muchas ocasiones se nos va a pedir las pruebas de hipótesis para los coeficientes. Lo voy a poner aquí. Siguiente apartado. Pruebas de hipótesis para los coeficientes de la regresión. ¿Ok? De la regresión. Ahí está. Eso es lo que nosotros vamos a plantear. ¿Y cuáles son esas pruebas de hipótesis? Primero, podemos plantear para, equivoqué, para beta sub 0. ¿Ok? Para beta sub 0 voy a plantear H0 y HA. ¿Qué significa que yo apruebe H0? Es que no es significativo. ¿Qué significa HA? Es significativo. Ahí lo tienen. Lo mismo voy a hacer para beta sub 1. Para beta sub 1 voy a plantear H0 y HA. ¿Qué implica H0? No es significativo. ¿Ok? Y para el caso de HA es que es significativo. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cómo voy a probar esas pruebas de hipótesis? Fácil. Me voy a Minitab, pero ahora en lugar de usar el análisis de la varianza, voy a usar la tabla de coeficientes. Esta de aquí que se ha marcado en color azul. Y con esta información yo podré saber si realmente son significativos los coeficientes o si no son significativos. Y entonces aquí lo vamos a pegar. Control V. ¿Ok? Vean, ahí está. Y lo vamos a hacer así y un poquito grandecito. ¿Ok? ¿Qué información me interesa? Pues el valor de las constantes. Vamos a poner de color, no sé qué color es, azul, ¿verdad? Para beta sub 0, vean, beta sub 0 representa el color azulito. Y para beta sub 1, el color violeta en ese sentido. ¿Ok? Quiere decir que en esta tabla de coeficientes yo debo identificar quién es beta sub 0. Y beta sub 0 la tengo aquí, que es la constante. ¿Ok? Y beta sub 1, pues es la relación con el porcentaje de fibra. ¿Ok? Y ahí lo tenemos, vean. Si nosotros construimos la ecuación de regresión, nuestra ecuación de regresión nos dice que la constante es beta sub 0 y la pendiente es beta sub 1. ¿Qué información voy a observar en esta tabla? ¿Qué es lo que me interesa a mí? En primera,
Me interesa nuevamente el valor P, el valor de probabilidad para cada coeficiente. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuál es el criterio de rechazo que voy a manejar? Como sigo usando el valor P, pues uso el criterio de rechazo de siempre. Si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia, mi conclusión va a ser rechazar H0. Entonces podemos poner aquí, para beta sub 0, tenemos lo siguiente, su valor P es 0.000, debe ser menor o igual al 0.05. Y para beta sub 1, lo mismo. El criterio de rechazo es el mismo. ¿Quién es el valor P? El valor P es 0.000, debe ser menor o igual que 0.05. ¿Ok? En ambos casos, mi conclusión va a ser, va a ser rechazar H0. Rechazar H0, esa es mi conclusión. Y por acá, rechazar H0 también es mi conclusión. ¿Qué implica que yo rechace la hipótesis nula? Que para ambos coeficientes quiere decir que son significativos para el modelo. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Voy a volver a copiar la ecuación de regresión. Vamos a copiarla y la vamos a pegar aquí. Ahí está. Voy a cerrar un poco y vamos a abrir nuevamente el documento. Ahí está. Vean, ahí está. ¿Qué quiere decir lo que nosotros acabamos de hacer hace unos momentos? Me está diciendo estas conclusiones, rechazar H0, o sea, que debo de aceptar la hipótesis alternativa. Quiere decir que, y lo voy a anotar aquí abajo, que beta sub 0 es significativo. ¿Ok? Y para beta sub 1 también es significativo. ¿Ok? ¿Qué implica? Pues ahí tenemos la ecuación de regresión. Sabemos que beta sub 0 vale 130.67 y 1.624 es el valor de la pendiente. ¿Qué implican esa conclusión? Implica esto. Implica que para beta sub 0 sí está aportando a la explicación de la resistencia. ¿Ok? O sea, explica el comportamiento de la resistencia. Y además que el valor de beta sub 1, el valor de la pendiente, también contribuye a la explicación de mi respuesta. Eso es lo que quiere decir. O dicho en otras palabras, beta sub 0 nos dice que parte fuera del origen. ¿Ok? Que yo les mostraba una lámina por ahí, que les decía, si nosotros demostramos que beta sub 0 sea significativo, lo que nos está tratando de decir es que la recta ajustada que nosotros estamos obteniendo parte fuera del origen. Y tiene razón, vean, el valor de beta sub 0 es 130.7 y es positiva. Quiere decir que se encuentra en el eje Y positivo, no parte del origen. Vean, la intersección es aquí. ¿Me lo ven? Y por otro lado, el valor de la pendiente es 1.624. O sea, sí hay pendiente. ¿Ok? Quiere decir que sí hay relación entre la resistencia y el porcentaje de fibra. Eso es lo que yo puedo concluir con estas pruebas de hipótesis. ¿Ok? Ahí está, jóvenes. ¿Ok? Ese es el apartado del inciso ¿qué? Del inciso C. Nos falta verificar los residuos. ¿Ok? Todo esto lo que hicimos, primero ajustamos la recta con su respectiva ecuación, probamos pruebas de hipótesis para el modelo y posteriormente pruebas de hipótesis para los coeficientes de la regresión. Pero todavía viene otro apartado, el análisis de los residuales. ¿Para qué me sirve el análisis de los residuales? Me permite saber si el resultado del análisis de la varianza, si este de aquí es correcto. O sea, si puedo validarlo en ese sentido. Y recuerden que
como nosotros estamos mencionando que el error aleatorio es 0, pues debemos de comprobar de que, que el error aleatorio, o sea, los residuales, presenten normalidad, independencia y varianza constante. ¿Ok? Para eso me va a servir analizar los residuales. ¿Ok? ¿Cómo le hago? Aquí es más sencillo, porque vamos a usar el método cualitativo. Y ya en la unidad 3 les enseñaré el método cuantitativo. El método cualitativo es el siguiente. Necesito ir por aquí. Vean, aquí en Minitab, vamos a mover esto por aquí arriba. Tienen ventanas, ¿ok? Sí, para poder encontrar en este caso las gráficas 4 en 1. Si no lo le atinan, por ejemplo, este de aquí es la gráfica ajustada. Debe ser este. Vean, aquí está. Si no le llegan a atinar a esto, tienen una hoja de trabajo, ¿ok? El Project Manager. Y aquí están todas las operaciones que ustedes están haciendo. En este caso, si yo quiero el análisis de gráficas de residuos, selecciono y me envía directamente donde está. Y esta es la gráfica que yo necesito, muchachos. ¿Ok? Les explico. Esta tabla, ¿para qué sirve? Ahí está. Y por acá vamos a irnos por aquí y voy a pegar esa gráfica. Vamos a dar control V. Nos dice, haga el análisis de los residuos. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo necesito demostrar en la gráfica de los residuos, muchachos? Comprobar el supuesto de normalidad, comprobar el supuesto de varianza constante. Lo vamos a anotar aquí. Debo de comprobar normalidad, el supuesto de normalidad. Debo de comprobar el supuesto de varianza constante. Y debo de comprobar el supuesto de independencia. ¿Ok? Si valido los tres supuestos, quiere decir que el análisis de la varianza que yo he obtenido, puedo confiar en él. Y voy a volver a copiar ese análisis de la varianza para tenerlos ahí y no perdernos. Ahí está. Vamos a cerrar porque hay problemas con el bloc de notas. Y se supone que ahí está. Vean. ¿Ok? O sea, este gráfico me permite a mí analizarlo. ¿Para qué? Para decir si puedo confiar en este análisis de la varianza. O sea, nosotros concluimos que la regresión es significativa. Quiere decir que sí tengo relación lineal entre porcentaje, resistencia y porcentaje de fibra. O sea, puedo confiar en esta información. Para eso me sirve el análisis de los residuales. ¿Ok? Y que el modelo pues sea adecuado en ese sentido. ¿Cómo le hago? Primero, vamos a identificar las partes de estas gráficas 4 en 1. Entonces, el gráfico A me sirve para comprobar el supuesto de normalidad. El gráfico B me sirve para demostrar el supuesto de varianza constante. Y el gráfico C me sirve para comprobar el supuesto de independencia. En el caso de el gráfico de jóvenes, este de aquí es la representación de una distribución de probabilidad normal del gráfico A. O sea, este gráfico se debe a que nosotros tenemos esta gráfica de probabilidad normal. Es el histograma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo paso esto de por aquí, en teoría debe ser una distribución de probabilidad de tipo normal. ¿Ok? Entonces, existen dos métodos de comprobar los supuestos, de manera visual y de manera cuantitativa, ¿no? Más que cuantitativa, analítica en ese sentido. ¿Cuál es la manera más fácil? Es la cualitativa. ¿Por qué? Veamos el supuesto de normalidad. Vean la recta de color rojo. ¿Cómo puedo saber si se cumple normalidad? Si los datos dispersos de los residuales, vean ahí, todos los puntos residuales, se aproximan a la recta o están muy cercanos a la recta, entonces el supuesto de normalidad es válido. O sea, que sí tengo distribución de probabilidad.
normal. Y vean que ahí que pues la mayoría sí está muy próximo a la recta, entonces yo puedo decir, sí lo valido, ¿ok? Sí pasa la prueba, ¿ok? Cuando no pasa, si yo tuviera un dato atípico, por ejemplo, un dato por acá, un dato por aquí, u observara una dispersión total de los datos. Si observo dispersión total de los residuos con respecto a la recta, pues el supuesto de normalidad no se estaría cumpliendo. ¿Okay? Pero en este caso sí se cumple porque la mayoría de los puntos están casi sobre la recta. En el caso del inciso B, perdón, de la gráfica B, que es para validar supuesto de varianza constante. ¿Qué es lo que debo de observar? Una media de 0, vean, ahí está, la estoy pintando en color amarillo, y con respecto a esa media, debo de obtener dispersión total de todos mis residuales. Entonces, nosotros observamos ahí que si hay dispersión total, por lo tanto, valido el supuesto de varianza constante. ¿Ok? Ya está validado. ¿Cuándo se invalida? Cuando yo forme patrones, jóvenes. Por ejemplo, que forme agregados, ¿verdad? De dispersiones, entonces ahí sí no se cumple. O comportamiento de tipo cuadrático, por ejemplo, que tenga este comportamiento, que todos los puntos te sigan un mismo patrón, o pues cualquier modelo matemático. O por otro lado, si observo una especie de corneta, que es lo más usual que observaríamos, ¿ok? Entonces tampoco puedo validar el supuesto de varianza constante. ¿Qué necesito para validarlo? Necesito que estén dispersos. ¿Okay? Entonces, ven, ya llevamos dos. Nos falta uno, que es lo que les comentaba. Excel no lo muestra. Pero pues nosotros aquí, Minitab nos da ese resultado. Vean, nuevamente, tengo los residuales con respecto al orden de observación. Es muy importante cómo fue llevado a cabo las mediciones. El orden importa aquí. Vean que nosotros en nuestra primera muestra corresponde prácticamente a este de aquí, ven, 4%. Primero se adicionó 4% de fibra y con eso obtuvimos 134. Esa fue mi primera observación. Mi segunda observación fue 6% de fibra y obtuve 145 de resistencia. Mi tercera observación, cuarta observación, quinta observación. Eso es lo que se está graficando aquí. ¿Ok? El orden de observación con respecto al residual que se genera en una observación. ¿Se lo ven? Y entonces vean el comportamiento del gráfico. ¿Ok? Vean este comportamiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo debo de observar? Debo de observar que no exista autocorrelación. ¿Qué es la autocorrelación? Es decir, que un punto que yo esté analizando no sea dependiente del otro punto. ¿Ok? Por ejemplo, vean, el punto número 1 tiene un residual cercano a menos 2.5. ¿Ok? Y después vean el 2, aumenta hasta 5. Es independiente con respecto al punto anterior. ¿Se lo ven? Y lo mismo pasa con el punto 3. ¿Ven? Estos tres puntos son independientes entre sí. No dependen uno con respecto a otro. No se están correlacionando. ¿Ok? No hay relación. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo tuviera ahora esta gráfica, un punto por aquí, un punto por aquí y un punto por aquí. Esta es la observación 1, observación 2 y observación 3. Vean que si hay autocorrelación. ¿Por qué? Porque vean, el 2 es mayor con respecto al 1 y el 3 es mayor con respecto al 2. O sea, hay un antecedente de que hay un patrón sistemático. O sea, están formando una tendencia de tipo lineal. Eso es autocorrelacionarse. Nosotros en este gráfico no observamos eso. Vean que todos son independientes entre sí. Y entonces, si veo dispersión total con respecto a la media de 0, como es el caso, el supuesto de independencia también se cumple. ¿Cuándo no se cumple? No se cumple cuando yo formo patrones lineales de tipo ascendente, descendente. A lo mejor puedo observar una parábola, dependiendo de su concavidad, positiva, negativa. Si veo comportamientos logarítmicos, exponencial, trigonométrico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen que estar bien definidos para decir que ese supuesto no se está cumpliendo.
En este caso sí se cumple porque vemos dispersión total. Y entonces con eso vean que nosotros ya comprobamos normalidad, comprobamos varianza constante y comprobamos independencia. Eso quiere decir que esta tablita de aquí, la conclusión que nosotros habíamos llegado de que sí hay relación lineal, es verdadera. O sea, me da esa seguridad en ese sentido. Entonces, para eso me sirve, jóvenes. Entonces, con eso respondemos todo el inciso C. Finalmente, viene el inciso D. ¿Ok? Viene el inciso D. ¿Qué pasa en el inciso D? En el inciso D nos habla de vamos a verlo. La calidad del ajuste es satisfactoria, argumenta. Pues ya respondimos eso, ¿no? En la clase, ¿no? La calidad del ajuste es satisfactoria, pues la respuesta era que sí, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. La calidad del ajuste es satisfactoria. ¿Cómo respondo a esa pregunta? Pues para ello yo necesito la tabla de resumen que me da el Minitab. Vamos a minimizar esto. ¿Y dónde está la tabla de resumen? En la hoja de sesión. Aquí, muchachos. ¿Ven? Vamos a activar este cuadrito. Ahí está. Con el resumen del modelo yo puedo saber prácticamente si la calidad del ajuste es satisfactoria o no es satisfactoria. ¿Ok? Entonces vamos a pegarlo por aquí. ¿Qué necesito? Pues estos estadísticos. ¿La calidad del ajuste es satisfactoria? La respuesta es sí. ¿Por qué sí es satisfactoria, muchachos? No lo voy a escribir porque es algo que ya lo vimos. ¿Ok? Es satisfactoria porque vamos a anotar la ecuación de regresión. Y es equivalente a beta sub 0 más beta sub 1 por x. ¿Por qué? Porque la variable x explica a la variable y en cuánto por ciento. X explica y en un 93.01%. ¿Quién es este de aquí? Ese de ahí representa el valor del R cuadrado, del coeficiente de determinación. ¿Ok? El modelo es explicado por un 93%. ¿Qué representa el valor de S? El valor de S, muchachos, representa la desviación típica, ¿ok? O el error que yo cometo al usar la ecuación de regresión. Cada predicción que yo dé estaría cometiendo un error de 3.8764.8. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué implica el R cuadrado ajustado? El R cuadrado ajustado, jóvenes, este de aquí, el 92.43%, me permite saber o lo puedo usar cuando yo estoy comparando distintos modelos. ¿Ok? ¿Y cuál voy a seleccionar? Aquel que tenga un R cuadrado mayor. ¿Ok? El que lo tenga mayor, ese es el bueno. Supongamos que yo tengo dos modelos, el modelo A y el modelo B. ¿Ah? Dos tipos de regresiones lineales. Y aquí tengo un R cuadrado ajustado del 80% y por acá un R cuadrado ajustado del 75%. ¿Qué estadístico voy a verificar para saber qué modelo es mejor? Y al decir qué modelo es mejor es que me dé los mejores pronósticos, pues tendría que usar, o en este sentido, tendría que seleccionar el modelo A, porque el modelo A, el porcentaje del R cuadrado ajustado es mayor que el modelo, que la del modelo B. ¿Okay? Para eso me sirve. Todavía falta un estadístico, que es el estadístico del R cuadrado de predicción. El R cuadrado de predicción me sirve para saber con cuánta precisión yo estoy dando una inferencia en ese sentido, ¿no? Si con 70%, 80%, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí porque le pedí tablas simples, tablas básicas, por eso no me da ese valor, que ahorita lo vamos a hacer de nuevo. Vean. Entonces, nosotros discutimos con base en esto. ¿Qué es lo más notable que yo debo de plantear? Es que tanto el R y el R cuadrado deben de ser mayor o igual que el 70%. ¿Ok? Ojo, y hay que tener cuidado aquí, muchachos. El R cuadrado
¿ok? Debe ser mayor o igual que el 70%, ¿verdad? Siempre y cuando esté en una regresión lineal simple. Porque en una regresión lineal simple, sí es válido aplicar este criterio, porque solamente tenemos dos variables, ¿ok? Y como tengo dos variables, más bien, una variable que relaciona Y, por eso puedo hacerle caso a ese. En cambio, en una regresión lineal múltiple, no le vamos a hacer caso al R cuadrado, al coeficiente de determinación, sino vamos a hacerle caso al R cuadrado ajustado. ¿Ok? ¿Por qué el R cuadrado en la regresión lineal múltiple no lo vamos a tomar en cuenta? Porque a medida de que yo incremente el número de variables, si manejo 4 o 5, ese valor del coeficiente de determinación que está en color rosa va a aumentar. Va a aumentar no porque sea bueno, va a aumentar porque estoy aumentando el número de variables. ¿Ok? Que eso lo vamos a ver en la regresión lineal múltiple. Ahorita sí lo puedo usar porque solamente tengo la variable X, perdón, la variable X que solamente está explicando a Y. Una sola variable. Por eso es que la puedo usar. Pero en múltiple no vamos a usar ese parámetro. Y entonces así es como yo determino la calidad del ajuste satisfactoria. Pues sí. ¿Por qué? Porque el coeficiente de correlación, tenemos una correlación fuertemente positiva, cometemos un error de 3.87 y sabemos que la variable X y con respecto a Y es explicada en un 93.01%. Para fines de comparación con otros modelos, el valor del R cuadrado es 92.43%. ¿Ok? Eso es lo que podemos discutir por ahí. Que no lo escribo porque ya lo vimos en ese sentido. Y ahora, ¿qué nos falta por acá? Nos falta el inciso F, señala el valor de la pendiente de la recta, interprétalo en términos prácticos. También ya lo discutimos en clase, no lo voy a volver a mencionar. Y por acá obtenga el error estándar de estimación y comente qué relación tiene este con la calidad del ajuste. Lo acabamos de ver. Sí, me centraría aquí, en el inciso E. Con un porcentaje de 40% de fibra, ¿qué resistencia de papel tendrá? Ok, esa pregunta sí la voy a responder. ¿Cómo respondo esa pregunta del inciso E? Vamos a pegarla al bloc de notas. Ahí está. ¿Cómo respondo a eso? Pues para ello puedo ir a Minitab. Me voy a la barra de menús estadísticas y en estadísticas selecciono regresión y ven, predecir. Yo puedo hacer una predicción. Y al momento de darle predecir, muchachos, me dice, Minitab, como ya evaluó qué cálculos hice, ya me detecta. Tu respuesta es la resistencia. ¿Quieres ingresar valores individuales o quieres ingresar una columna de valores? ¿Cuál de esas dos quieres? En nuestro caso solamente nos piden un valor, ingresar un valor individual. O sea, ¿cuál es el porcentaje de fibra? Pues nos están diciendo que es 40. Entonces por ahí voy a seleccionar 40. Voy a poner ahí, a ver si me permite. Ahí está, porque es lo que me pide el problema. 40% de fibra. Puedo decirle, hay opciones, ¿no? A qué nivel de confianza, el estándar, en resultados, que me muestre la ecuación de regresión, tabla de predicción, en almacenamiento, puedo generar esos almacenamientos, no lo quiero, y le doy en aceptar. Y vean que aquí, muchachos, está la configuración que le dimos a Minitab, con una configuración ¿de qué tipo? Variable, porcentaje de fibra. ¿Qué valor de porcentaje de fibra yo necesito saber? Pues 40%. Quiero que me des cuánta resistencia voy a tener. Y aquí está, observen, la predicción. Esto de aquí, muchachos, es muy importante porque aparte de que nos da la estimación puntual, nos da el intervalo de confianza al 95% y también nos da el intervalo de predicción al 95%. Entonces, con esto yo puedo estar más confiado, ¿verdad? En la respuesta que voy a dar. ¿Por qué? Porque ahí está la predicción. Esto es lo que yo necesito generar. Esto es lo que yo necesito comentar, ¿no? En ese sentido.
Con un porcentaje de 40% de fibra, ¿qué resistencia de papel se tendrá? Y entonces observen, tenemos una resistencia de 195.642 con un error esperado de ajuste de 3.13192. Además, me está dando el intervalo de confianza, que ustedes recordarán en sus cursos de probabilidad y estadística, perdón, en sus cursos de estadística inferencial 1, manejamos qué significaba ese intervalo de confianza al 95%. ¿Ok? O sea, es el intervalo en el cual estoy asegurando que el parámetro que yo estoy estimando, pues se va a encontrar. Y por lo general, corresponde a promedios, ¿no? Cada vez que yo realice el experimento, o sea, cada vez que yo use estos datos de aquí, vean, cada vez que yo trate de hacer el experimento, voy a obtener esos valores, ¿ok? O sea, que mi intervalo de confianza para dar una predicción de 40%, pues sería ese valor, cada vez que yo repita el experimento. En ese caso, nuestro valor es, vean que nuestro intervalo de confianza 95% es 188 hasta 202. Quiere decir que el valor de mi estimación se va a encontrar dentro de ese intervalo, aproximadamente como por aquí. ¿Ok? Y eso es mi intervalo de confianza al 95%. ¿Ok? En cambio, ¿para qué me sirve el intervalo de predicción? El intervalo de predicción es para valores individuales, ¿no? O sea, es más exacto. En este caso, yo hice una predicción, quiero con 40%, ¿cuál es la resistencia? ¿Ok? Y me da el intervalo de predicción, si realmente puedo confiar en ese valor. Y entonces ese parte de 184 hasta los 206, ¿ven? 184 hasta el valor de 206. Y 195 está por aquí. ¿Qué podemos concluir aquí? Podemos concluir que el intervalo de predicción al 95% siempre va a ser mayor que el intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque es cualquier dato que yo quiera pronosticar. Por ejemplo, un 50%, 60% de fibra, 70, 80%. Vean que la amplitud de este intervalo siempre va a ser mayor. ¿Ok? Y ahí lo estamos observando. 184, pues realmente es muy grande. Esas son las ventajas o las bondades de Minitab. Esto lo podemos nosotros hacer manualmente. Claro, para ello yo necesito mi estimador puntual. ¿Ok? Mi estimador puntual, más o menos, y dependiendo de qué datos yo obtenga, puedo usar el estadístico Z alfa sobre 2, que involucra una prueba de tipo bilateral, más por la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada de n, que viene representando el tamaño de la muestra. ¿Ok? Y aquí depende, ¿no? En ese sentido. ¿Conozco la desviación estándar? ¿No la conozco? Y hay una serie de situaciones. Pero también está la otra, ¿no? Más menos t alfa sobre 2, que multiplica a la desviación estándar, ¿no? Que por lo general es de la muestra sobre la raíz cuadrada de n. ¿Ok? En ese sentido. ¿Por qué dos estadísticos por aquí? Pues depende, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Por lo general, como es un análisis de regresión, nuestros datos van desde 30, no, 14 elementos. Y como son 14 elementos, pues yo debo de usar, para generar los intervalos de confianza, el estadístico test-student. ¿Ok? En primera no nos dicen que los datos siguen normalidad. ¿Ok? Y como no sigue normalidad, debo de aplicar el teorema del límite central. El teorema del límite central dice que si tú tienes datos menores a 30, lo más correcto es que tú uses lo correcto es que uses el estadístico test-student. ¿Ok? ¿Basado en qué? En los grados de libertad. ¿Ok? Entre más grados de libertad, quiere decir que se va a aproximar a la norma. ¿Ok? Que eso viene del teorema del límite central, prácticamente. Y bueno, pues así se responde con respecto a Minitab. Hay otras rutas que podemos seguir para poder responder este tipo de ejercicios, jóvenes, que lo vamos a estar viendo por ahí. El video está un poco largo, pero creo que vale la pena tenerlo en ese sentido.
Cualquier duda o comentario, pues lo estaríamos comentando en la clase. Y entonces aquí me salgo.